Bueno, lo que queremos hacer ahora es como una dinámica de qué es lo que entendemos de algunas cosas también que nosotros hacemos. Nosotros somos investigadores por México y el proyecto en el que estamos trabajando es un proyecto que se llama Observatorio Metropolitano. Y del trabajo que hemos logrado hacer en conjunto, hicimos una serie de preguntas que nos gustaría que algunos de ustedes, un par por pregunta pasara y que quien tenga o que quiera tener la respuesta primero, la concepción que tiene de las preguntas, que la campanita y ya responde y nos diga si es falso o verdadero la pregunta que estamos haciendo. Entonces, primero, ya que Itche está de pie, pues podría pasar acá. Y Yesmin también, que está ahí, ya pasen por favor. No, Y no escuchamos, Querétaro. A ver. acá. Ya te escucho. Acá, por favor. Lo primero, a ver, si ya pueden hablar mis colegas. ¿Nos escuchan? ¿Preguntas? Ok. Sí, Ya. a ver ahí. Ok. ¿Ahí nos escuchan ya? Se escucha muy bajito. ¿Escuchan muy bien? Muy bajito. ¿Dónde es el micrófono? Me pego más. A ver, Ahí vamos, ahí vamos. Denos un minuto. Ok. Bueno, entonces, lo que queremos hacer ahora es presentarnos. Yo soy Jorge Paredes, soy miembro del observatorio. En este momento ya solamente somos 4 integrantes. Está Luis Guardudino, Sergio Iván Valdés, Alberto Robledo y yo. Bueno, yo me dedico a hacer estudios más de carácter de hidrología subterránea. Lo que he hecho últimamente es participar en un PRONAI que está enfocado a empoderar a las comunidades que están cercanas al río Tula, en la parte de Hidalgo, y un municipio del Estado de México. Estuvimos trabajando ahí durante 3 años, de calidad de agua de pozos, también muestras sobre canales, y algunos otros equipos que participaron para hacer análisis de calidad del aire. Y bueno, entonces lo que fuimos mostrándole a la comunidad es qué es lo que podía afectar principalmente su salud, ¿no? En términos de agua, aire, también suelo, ¿no? Y eso es lo último que he participado, aparte de lo que he hecho con nuestros compañeros. No sé si ya pueden hablar, ¿se escucha más? A ver, ahí nos escuchan mejor. Se escucha mejor. Ok, gracias. Pues ya como Jorge mencionaba, los 4 somos parte del CLECO, ¿no? Porque tienen 2 audios ahí, hay que apagar uno. pero acá está por en taller de tu máquina. Ah, es que sí se escucha el eco, ¿no? Sí. Ahí está. A ver, ahí está mejor. No, aquí está abierto. Ya. A ¿Y ver, no es la tuya más bien? Ese ya, ese ya de calor. Ok. A ver, voy a hablar lento. Mi nombre es Joyce Valdovinos. Estoy aquí en Querétaro. Junto con mis compañeros llegamos en el 2018, no, 2021, aquí a Centro Geo. Y pues dentro de las líneas de investigación que trabajo, tiene que ver con sostenibilidad y resiliencia urbana, gobernanza de servicios de agua y residuos. Y en los últimos meses he trabajado más, era ese. Ya, creo que ya quedó el eco, ¿verdad? Pero nos vamos a uno de los. Le bajé el volumen a ver cuánto. Pero podemos oír aquí, ¿no? A ver, ¿escuchamos? Bueno, Ok. Perdón, fue bien interrumpido, pero bueno, en los últimos meses he estado trabajando más en una nueva línea de investigación que tiene que ver con ciudad y feminismo. Nuestras presentaciones serán muy breves para que podamos empezar con la dinámica y a continuación se presentará Beto. Alberto, sí.
Pero- Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Alberto, ahí saludos, no sé si me alcanzó a ver por ahí. Mi información acá para presentarme, para quienes no me conocen, pues es en Ciencias de la Computación, soy computólogo por el CIMBESTAB desde 2016, ¿no? Y desde 2022, justo cuando empezó la pandemia, pues junto con varios, estoy trabajando ya en el centro Geo aquí en Querétaro. Y lo que he estado trabajando aquí en el Observatorio Metropolitano es trabajos tanto de ingeniería de investigación como en investigación también aplicada y básica, ¿no? Desarrollo de plataformas de análisis de redes sociales en conjuntos de datos masivos, ¿no? Utilizando cómputo distribuido. También he estado trabajando en plataformas de visualización de tableros de datos y específicamente es una de las áreas que me encanta trabajar en la visualización de redes geoespaciales, ¿no? Utilizando tecnologías web en la parte tecnológica y en la parte de ciencia básica, entre algunos trabajos que he estado trabajando, ¿no? Pues son análisis de redes sociales para la detección del lenguaje de odio, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Y también en la generación de algoritmos de inteligencia artificial para la predicción de la propagación de pandemias dentro del territorio de ciudades grandes o de países completos, ¿no? Y bueno, eso es en lo que he estado trabajando. No sé quién más siga. Hola. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ah, muy bien. Hola, yo soy Iván Valdés, que iba a decir, para los que no me conocen, soy Iván Valdés, y para los que me conocen también, porque eso no depende de ustedes, ¿no? Bueno, yo soy Iván Valdés, yo trabajo en ciencias de la computación, trabajo el área como grande es cómputo numérico, que básicamente es como resolver problemas de matemáticas con la computadora, ¿no? Luego, si vamos como a subáreas, trabajo muchas cosas sobre simulación numérica y optimización numérica. Simulación numérica es tratar de cuantificar fenómenos reales físicos. O sea, por ejemplo, cuando uno diseña un puente, pues en el diseño del puente, antes de que se haga el puente, pues se ponen, por ejemplo, las cargas en la computadora y se sabe cuánto se deforma un puente. También un tsunami, pues si queremos ver qué pasa en un tsunami, pues normalmente ahí lo que se hace es una malla grandota y se simula numéricamente el fenómeno físico. Una cosa, por ejemplo, es la visualización y otra cosa es la simulación. O sea, en la simulación lo que conlleva es hacer estas cuentas para saber, por ejemplo, dónde queda cada punto de una ola en un tsunami, dónde queda el valor de temperatura de cada punto en una ciudad, etcétera, ¿no? Y lo que se intenta, pues, es representar el fenómeno físico tan cerca como sea posible. Eso es, por un lado, como que en las cosas que aplico, lo que hago en optimización, y optimización es encontrar la mejor solución a un problema, pero siempre y cuando la podamos poner, o sea, el mejor signifique o el máximo o el mínimo de algo. O sea, si yo digo, quiero encontrar, por ejemplo, el modelo de inteligencia artificial que me dé el mínimo error con respecto de lo que hacen los humanos, ¿no? Entonces ahí tengo el mínimo. Entonces ese es un problema de optimización. Nada más hay que escribirlo con matemáticas y tratar de resolverlo después. Pero entonces eso es lo que yo hago así, grosso modo. Y si quieren pasamos a la dinámica idea de Joyce. Ok, sí, de todos, Joyce. Dale. ¿Cómo va, Jorge? Nosotros nos ponemos en un documento y en mi caso voy a decir la pregunta y quien quiera tener la respuesta primero toca la campanita y tienen que decir si es falso o verdadero, ¿no? Okay. Y después ya voy a preguntar por qué creen, ¿no? Va a ser la primera. La disponibilidad del agua en las zonas metropolitanas se ve afectada principalmente por el alto número de habitantes y la concentración de actividades industriales. Entonces, el agua que está disponible para consumo está determinada porque hay mucha población y porque hay mucha actividad industrial. A ver, ¿tú qué opinas? Sí. Verdadero. Verdadero. No necesariamente. La disponibilidad está determinada por una de las variables más importantes es la variabilidad climática, cuánto llueve, la distribución del agua en el espacio, pero también en el tiempo.
veces que llueve mucho en unas zonas durante un corto tiempo y hay regiones que tienen más precipitación en todo el año, ¿no? Esa es una. Pero aparte hay un concepto que se llama las zonas concesiones, que se otorga a quien solicita con agua, y el 62% de las concesiones, aún en zonas metropolitanas, están otorgadas a la agricultura. Entonces, el 62% del agua que se extrae o que se utiliza de escurrimientos está dedicada a la agricultura. Después, para el abastecimiento público, 26.3% es lo que está concesionado, y para la industria el 8.7%. Entonces, hay en realidad uno de los factores que debería de mejorar es la optimización del agua que se utiliza en las actividades agrícolas para poder ¿qué hacemos ahora? ¿Nos quedamos aquí con nuestras participantes o ustedes ya ven de Yucatán? También quieren preguntar, ¿no? Ahora seguiría la pregunta de Beto, pero queríamos intentar también integrar a los de Mérida. Entonces, muchas gracias por Muchas gracias. participar. Si en Mérida pueden pasar 2 voluntarios al frente, allá no tenemos campanita, pero el primero que levante la mano. No vemos nosotros la pantalla de Mérida. También podríamos preguntar a quienes están ausentes. No están, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, pues otra en Ciudad de México, otros 2 voluntarios que quieran pasar. De Aguascalientes, a ver si... O ¿por qué no lo hacen con todos los que estamos conectados? Porque somos bastantes conectados. Podemos Vale. hacer la manita. Ok, sale, a ver. Vas, Beto. Muy bien, pues ahora va mi pregunta, ¿no? Esta es pregunta abierta, así que se vale cualquier respuesta, ¿eh? Para quien se anime. Y la pregunta es, dado que el crecimiento urbano tiene una correlación positiva con el aumento de las temperaturas, ¿no? ¿Y cuáles creen ustedes que sean las zonas metropolitanas de México que han mostrado la mayor correlación de este tipo? Es decir, aquellas que con el aumento del desarrollo urbano en esas zonas, pues también ha conllevado un aumento pues, de temperatura, ¿no? Y con todo el impacto que trae. ¿Cuáles creen ustedes de las zonas metropolitanas de México que tengan una mayor correlación desarrollo urbano-temperatura? Bueno, dejemos a alguien de línea y después... Dani levantó la A ver, mano. pues quién sabe si le atino, ¿no? Porque A no ver, sé Dani. yo. Pero me imagino que la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Toda esa zona, no sé. Y de Jalisco, de Guadalajara y alrededores. Ah, mira, aquí ya pusieron también a Alejandro Molina. No sé si sean esas. Vamos a ver. Muy bien, aquí lo tengo anotado, ¿eh? Es un estudio que nosotros hicimos el año antepasado, ¿no? Y que presentamos en el primer encuentro de observatorios que tuvo lugar en Jalapa, en Veracruz, ¿no? Y en ese estudio, pues lo que hicimos nosotros fue, pues justamente estudiar imágenes satelitales Landsat, ¿no? Y emprender un estudio de correlación de temperatura con desarrollo urbano medido a través de un índice de diferencia normalizada, el NDVI, ¿no? Que a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Y en este estudio encontramos que de 74 zonas que trabajamos, 56 tienen una correlación significativa, ¿no? 9 tienen una correlación menor, o sea, la gran mayoría de las metrópolis de la Ciudad de México, pues, del país presentan esta correlación positiva, desarrollo urbano, temperatura. Y ahora sí, el top 5, ¿no? De mayor correlación para nuestro estudio fueron en este orden: Cuautla, ¿no? Colima, de Villa de Álvarez, Chilpancingo, ¿no? Tecomán y Mazatlán, ¿no? Pero también encontramos que hay zonas metropolitanas en donde parece que la correlación es negativa, ¿no? Para, ¿no? Pues nuestra sorpresa, ¿no?
y entre ellas las 5 zonas metropolitanas con mayor correlación negativa, temperatura, desarrollo, fueron Nuevo Laredo, Tianguistenco, Puerto Vallarta, Chetumal y Delicias, ¿no? Y bueno, nada más decir que en nuestro estudio no encontramos un patrón territorial de mayor o menor correlación, por ejemplo, hacia el norte del país, ahí están los de mayor correlación positiva, los de menor, la verdad no encontramos eso, ¿no? Pues ahí está, ¿no? En resumen, entonces, Cuautla, Colima de Valles, Chilpancingo, Tecomán y Mazatlán. Oye, una duda de eso, o sea, me da la sensación de que la temperatura está creciendo independientemente del crecimiento de la mancha urbana, ¿no? O sea, si dices que la mayoría tiene correlación positiva, a lo mejor son dos variables que están creciendo, pero no necesariamente están relacionadas entre sí. No sé qué opinen. Sí, totalmente, ¿no? No descartamos el hecho de que, pues, no sea directamente, digamos, el desarrollo urbano, sino lo que conlleva el desarrollo, por ejemplo, la disminución de zonas verdes, ¿no? El decremento de mantos, ¿no? De agua y todo esto, ¿no? Y justamente nos queremos clavar más, ¿no? Para exactamente, sí, bueno, si a lo mejor es algo que el desarrollo urbano está directamente causando y de esas causas, de esas otras que quisiéramos estudiar, son las que realmente han llevado el incremento de temperatura. Pero buen punto, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Seguimos entonces con la siguiente pregunta. Esta la vamos entonces a dirigir a la Ciudad de México. Si quieren pasar 2 voluntarios más. Sí, quiere. Por favor. A ver, Uriel, te veo animado. Somos muchos. Animado. Vale, la idea de la campanita es que sean muy rápidos para poder tener el derecho de contestar primero. Ahí les va la pregunta. ¿Cuántas metrópolis hay en México y por qué consideras que es importante hacer investigación a escala metropolitana? Adelante, te escuchamos. Había 74 en 2020 que definieron el verso y la verdad es que el último dato no lo tengo, pero la base era 74 y ahorita ya hay una como clasificación diferente, ¿no? Antes eran 74 zonas metropolitanas y ahora hay como 3 categorías dentro de esa categoría amplia de zona metropolitana, ¿no? Y fundamentalmente creo que tiene que ver con las cuestiones de planificación del desarrollo urbano en términos interinstitucionales e intersectoriales, ¿no? O sea, y entre órdenes de gobierno. Finalmente lo que define al fenómeno metropolitano, digamos, es más allá de una cuestión de expansión físico-espacial, digamos, del área urbana sobre entidades político-administrativas gobernadas por más de un gobierno local, pues los retos que enfrentan en términos de crecimiento demográfico, expansión urbana, movilidad, segregación socioespacial, consumo de servicios ecosistémicos, generación de residuos, de desechos, son problemas, digamos, que inciden en la calidad de vida de las personas, que determinan una serie de desajustes espaciales que se manifiestan en una serie de problemas sociales, digamos, de gran envergadura y que solo con una visión, digamos, del territorio, un diagnóstico compartido, construyendo diferentes órdenes, sectores y agentes, digamos, sociales, puede tener cierta viabilidad, digamos, en términos de desarrollo sustentable a muy largo plazo, ¿no? Cosa que realmente todavía falta mucho por avanzar ahí, pero creo que estamos contribuyendo desde Centro en algún sentido en Pues súper bien la respuesta. De hecho, si quieres colaborar con nosotros en el observatorio, bienvenido. No, únicamente para lo que mencionabas, ¿no? O sea, según el último ejercicio que se hizo, que con este conjunto de instituciones, ¿no? Que es CONAPU, INEGI y SEDATU, ahora son 94, que ellos llaman ahora metrópolis, y en efecto se hicieron 3 categorías, 48 zonas metropolitanas, 22 metrópolis municipales y 22 zonas conurbadas. Y quisimos hacer esta pregunta sobre la importancia
de realizar investigación a escala metropolitana, porque creo que pues la gran mayoría de los que estamos en Centro Geo trabajamos sobre el territorio y al albergar más del 65% de la población de todo el país, ¿no? Las metrópolis pues se consideran espacios estratégicos de alta relevancia, pues no solamente social en términos de concentración de población, pero también económicos, ambientales. También creemos que cada una de estas zonas metropolitanas, y es lo que hemos también observado al estudiarlas, tiene sus especificidades y son tan cambiantes que a veces se quedan atrás, ¿no? Los ejercicios teóricos, justamente de tratar de delimitarlas, mientras se van incorporando nuevos indicadores. Creemos que hacer esta investigación a escala metropolitana es necesaria, como ya decías, para generar cambios en planeación territorial, para poder crear, pero también implementar políticas de adaptación y conservación ambiental, ¿no? Que es en parte lo que yo hago, ¿no? Que tiene que ver con los servicios ecosistémicos, con la gobernanza del agua, pero también fortalecer los mecanismos de coordinación entre diferentes niveles político-administrativos, que tiene que ver más con la gobernanza. Y aquí pensé, como para aterrizar, porque pues no todos son expertos, nos tocó a alguien que sí contestó con mucho conocimiento sobre el tema, pero tratando de aterrizar un poco lo que estábamos hablando, quise poner algunos ejemplos de proyectos en los que he participado y que finalmente pone de manifiesto la necesidad de generar información a escala metropolitana, ¿no? Desde datos, indicadores, cruzar variables, pero después también saber cómo nos coordinamos. Por ejemplo, un proyecto de infraestructura verde-azul, ¿no? Que sabemos que implica una conectividad hídrica y ecológica y que a veces va a ser 2, 3 municipios. Si hablamos de un corredor ecológico o de un río, pues implica justamente un esfuerzo conjunto. Cómo pasar, por ejemplo, de tiraderos a cielo abierto a construir un relleno sanitario o una planta de tratamiento de residuos entre varios municipios, como fue el caso de Oaxaca, que nos buscaron hace poco para ello. O bien, cómo podemos también crear planes intermunicipales de acción climática, ¿no? Sabemos que las causas y los impactos del cambio climático no conocen fronteras. Entonces, justamente el poder hacer investigación a esta escala metropolitana nos va a permitir priorizar acciones, coordinar legislaciones, normatividades, pero también pues pensar con qué se va a pagar, quién lo va a gestionar. Y bueno, eso es todo. Pasamos ahora con la pregunta de Iván. Hola, perdón. No, pues aquí a mis colegas, ¿no? O ¿o qué onda? Es que no sé si hay alguien en Mérida. Carlos no se quiere mover. No. ¿Qué? Ok, les platico mi pregunta y si alguien quiere contestar de línea o de aquí de los colegas, pues levantan la mano aquí en Zoom, ¿no? Si no, pues agarro un colega de aquí. Mi pregunta es, ¿creen que podamos saber cuánta agua hay en una inundación sin saber cuánto llovió? Y como que pegado a eso, y podríamos saber qué pasa si llueve 10% más, aunque no sepamos cuánto llovió. A ver, otra vez, Iván. Si podemos saber, Citlali ahí levantó la mano, pero la pregunta es, si podemos saber cuánto se inundó una zona sin saber cuánto llovió y cuánto más se inundaría si lloviera 10% más, pero sin que hayamos sabido inicialmente cuánto llovió. A ver, le va a Citla, ahí va Citla, dale Citla. Muchas gracias, hola a todos, todos, todas, todes en todas las sedes. Bueno, datos precisos y datos numéricos no los tengo, pero pienso que sí es posible saber cuánta agua puede haber en una inundación con proyecciones, ¿no? Creo que llevando una estadística de cuánto ha llovido, y eso sí que se puede obtener pues por medio de los observatorios justamente, ahí el gran trabajo que ustedes como equipo también han hecho, es posible conocer y proyectar un poco más, y justo ya ligándolo a temas sociales desde mi experiencia y yo hablando ahí como geógrafa, imaginar si esa cantidad aumenta un 10%, pues ¿qué implica? Primero,
en cuanto a qué tanto puede llegar a subir esa cantidad en el territorio. Después, qué tanto puede afectar por situaciones geográficas como la orografía. Si hay pendientes, el agua hacia dónde se va a dirigir, qué lugares puede inundar, y ahí le sumamos otras características como las cuestiones poblacionales. ¿Cuánta población hay? ¿En qué estrato socioeconómico están? ¿De qué calidad tienen los materiales con los cuales están construidas sus viviendas? Y de ahí, bueno, también como que es un juego de estos de dominó que la primera ficha va pegando a la segunda, a la tercera y así hasta el final, ¿no? Más bien surgen muchas preguntas para ir respondiendo y después a cuánto ascienden los daños económicos, entre otros, ¿no? Yo me quedé en una respuesta corta, pero va a estar interesante escuchar a ver qué nos dicen ustedes desde su experiencia. Bueno, mi respuesta es todavía mucho más corta que la tuya, Citla. Este, sí, porque yo únicamente vamos a ver lo del agua, ¿no? O sea, una forma de hacerlo es, por ejemplo, lo que les muestro aquí en la pantalla. Sí, sí lo están viendo en la Ciudad de México, ¿verdad? Va. Entonces, de estas imágenes hablaron también ayer o antier, creo. Estas son imágenes de radar umbralizadas que me dan como que el agua que está en la zona metropolitana de Villahermosa antes de una inundación. De acá es la misma imagen, pero de Google Earth, del RGB, nada más para identificar las mismas zonas. Nada más, si se fijan, o sea, la imagen de radar es bastante buena, pero, por ejemplo, aquí hay unos cachos de río que no salen y que deberían de salir. O sea, aquí debería estar una línea blanca, ¿no? En todo el río y no sale. Y acá esta malla sale directamente del mapa de elevación digital. Eso, o sea, eso sacamos, digamos, las alturas, ¿no? Entonces, después acá en la de abajo, esto es las imágenes, pero ahora cuando estuvo inundado, que fue en noviembre de 2020, esta es la misma imagen umbralizada también de radar por satélite, esta es la de Google Earth, y otra vez, o sea, a mí me sorprende que sí, la de radar sí da muy buena idea de dónde está inundado, pero tiene como ruido, ¿no? Como que hay lugares que no hay ruido. Ahora, con esto, o sea, con estos datos de las alturas se puede precisamente simular para dónde corre el agua, qué pasa, o sea, para dónde corre el agua si uno tira el agua, supongamos, sobre ese terreno. Aquí los colores que ven en esta es porque va a correr diferente donde hay casas o donde hay vegetación, etcétera. Los colores significan que son diferente tipo de rugosidad, por decir así, del espacio. Esto se hace simulación numérica para saber cómo corre el agua cuando y cómo se inunda cuando uno le echa agua allí. Pero de entrada no sabemos cuánta agua cayó, que ese era el problema inicial, ¿no? Entonces lo que hicimos fue usar un algoritmo de optimización que imagínense que lo que hace el algoritmo es que dice, voy a tirar agua así a lo loco, ¿no? O sea, 100 casos diferentes de tirar agua a lo loco. Con esos 100 aprende un poco mejor cuáles de esos se parecen más a lo que pasó a la realidad, o sea, a lo que me reproduce la imagen de satélite, ¿no? Y entonces eso de aprender es para tirar otros 100 otra vez, pero ya los tira mejor, ya cada vez le va atinando más a que la inundación que se está simulando se parezca a la inundación real, ¿no? Entonces eso es lo que vemos aquí abajo. Vemos, esta es las inundaciones, esta es la inundación inicial, o sea, cómo estaba inicialmente el área, la del lado derecho, antes de que se inundara, y acá es cómo está después de que se inundara, y son dos pasos de tiempo, por decirse, porque se simula en el tiempo que va pasando si llueve mucho, y lo que se hace es que se trata de emparejar en el mismo tiempo que se inundó del lado derecho hacia el lado izquierdo, sea lo mismo que pasó en la realidad, pase en la simulación, y ya cuando tenemos eso, pues entonces ya, o sea, no sabemos cuánto llovió, pero el algoritmo encontró algo, o sea, unas cantidades de lluvia que me reproducen como la inundación. ¿Sí me explicó? Lo que sí pasó. Y como aunque nunca vamos a saber cuánto llovió, lo que sí podemos es de la lluvia que me reprodujo esto que se inundó, le voy a echar 10% más y veo cuánto más se inunda, ¿no? Aunque en realidad, o sea, siempre esto es como, o sea, en realidad nunca vamos a ver exactamente cuánto yo sé que o sea, hay datos de ríos, hay datos de estaciones, pero en este caso no los utilizamos, pues, pero lo que hicimos fue tratar de atinarle a la función de lluvia, es decir, cuánto va lloviendo en un cierto tiempo, que me reproduzca la misma inundación.
Entonces, nunca voy a saber cuánto se inundó, pero sí puedo saber un escenario, el escenario que se parece más al escenario inundado, y sí puedo saber qué pasaría en escenarios parecidos, o sea, con un poquito más de agua, con un poquito menos de agua, etcétera, ¿no? Entonces, esa es nada más la pregunta, y nada más como cosa padre, las imágenes de satélite, pues, por ejemplo, nada más te dan el área inundada, pero no te dicen cuál es la altura del agua, que eso es importante, pues, saber si unas casas inundan más que otro. Y la simulación numérica, precisamente la salida, es la altura del agua. Entonces, ahí podríamos medir el volumen de la inundación, o sea, el volumen de agua que está en el área inundada, podríamos echarle más o menos volumen y podríamos saber como a qué altura está el agua en la zona de casas o a qué altura está el agua en una vía de comunicación, etcétera. Nada se sabe exactamente, ¿no? Todo es una estimación, pero digamos es una estimación con cierta lógica y con cierta evidencia de datos, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, es lo que les quería platicar. Gracias. Una más, ok. ¿Quién más quiere pasar aquí? Oigan, yo Vale. nada más un poquito puedo opinar. Sí. Sí. Oye, los modelos Inves te miden la cosecha del agua también, ¿no? Porque un modelo Inves no nada más es digamos, estas imágenes, sino también te mide el almacenamiento y secuestro de, bueno, todo lo que es el agua, toda la disponibilidad y calidad de agua de una zona. También puedes ver erosión del suelo y sedimento, o sea, puedes ver como muchas otras cosas, ¿no? Como que siento que si nada más es esa parte, realmente no sabes claramente si realmente es la cantidad de agua que está absorbiendo, ¿no? Bueno, aquí lo que al suelo se le pueden dar ciertas características de absorción, pero digamos que también incluso esas, pues no, es difícil decir que son exactamente iguales a las que están, ¿no? En el suelo real. Pero lo que sí, digamos que la cosa que es como más parecida, es decir, en la imagen satelital se te dice que se encharque el agua en esta zona y voy a hacer que se encharque igual. ¿Sí me explico? O sea, y sí, o sea, todas esas variables que dices del suelo, una cosa es que no las sabemos exactamente y otra cosa es que si las supiéramos exactamente las podríamos meter a los modelos, ¿no? Pero sí está difícil. Entonces, muchos de estos problemas son de estimación precisamente de estas cosas que no se saben y siempre lo que terminas es con un estimado, ¿no? De eso, lo de la calidad del agua, y eso sí está, o sea, está fuera de al menos de este tipo de modelos. Este tipo de modelos lo que simula básicamente es cómo corre el agua. O sea, es un modelo que te dice cómo corre el agua en una superficie. Sí, pero sí hay muchas cosas que quedan, que fuera también muchas de las cosas que comentó Cicla, o sea, de ver de que las zonas con cierta capacidad económica, etcétera. No, pues eso está como que fuera sí está muy, muy particular, pero al menos lo que sí podríamos hacer es prospectiva, ¿no? De qué pasa si llueve un poco más, cuál sería la siguiente era que se va a inundar, y eso llevado por la física. Sí, muchas gracias por los comentarios de todos. Gracias. Una pregunta corta ya. Entonces, Sí. a Mario aquí y a José Ley, también ya que ha participado abundantemente, queremos verlo más. Adelante, siéntese aquí, por favor. Voy a hacer una pregunta yo. Yo tengo una pregunta rápida. A ver, el agua captada en techos y en estacionamientos es una excelente fuente para recargar directamente a los acuíferos. No, falso. A ver, venga. Falso. ¿Tú qué opinas? Falso. Pues más bien depende si tiene la infraestructura. Para captarlo. Ok, a ver, pero venga. Ahora explica por qué crees que es falso. Lo que pasa es que, digamos, en la actualidad no está en la infraestructura como para hacer la captación de agua. Estamos cambiando de cultura hacia reciclar o captar el agua de lluvia y hacerle un uso más útil. Entonces, ahora sí que puede ser, sí, pero no depende de dónde. Pero creen que la infraestructura es capacidad de dirigir el agua hacia un lugar. Ok, bueno, ahora voy. Bueno, el agua de lluvia que se capta requiere con
criterios que están establecidos en la norma 014 y esos criterios tienen que ver con la calidad del agua. Entonces, cuando mencionamos ahí estacionamientos, los estacionamientos son en realidad muy complicados porque hay mucho aceite, muchos contaminantes que son más difíciles de retirar que de los techos de las casas. Entonces, aunque también hay depósito de contaminantes en las primeras lluvias, se podrían tratar más o menos fácil, pero ya cuando hay otro tipo de contaminantes que son persistentes, es mucho más complicado, se requiere una inversión mucho más grande para poder hacer un tratamiento. Entonces, se necesita cumplir con eso y además la infraestructura también que dicen no nada más de captarlo, sino de inyectarlo en el acuífero, tiene que cubrir criterios muy estrictos de protección, porque esas zonas, esas perforaciones que se hacen, son vías directas de contaminación. Entonces, cuando hay una capa de suelo y que tienen un espesor muy grande, imagínense 100 metros, 200 metros, hay un proceso de depuración de los contaminantes que va quedando entre los poros del suelo y que aparte, como retrasa mucho el movimiento del agua, con el tiempo hay contaminantes que van degradándose. Pero cuando hay una perforación que hace que directamente llegue un fluido, ¿no? Si es agua potable, pues está perfecto, que se inyecta sobre el acuífero es mucho más peligroso. Entonces, a esos criterios hay que tenerlos en cuenta. Entonces, hay formas de recargar que se promueven en las zonas que podremos considerarlo aquí como el suelo de conservación, donde hay intervenciones pequeñas sobre el terreno que lo que hace nada más es hacer que el agua fluya más despacio. Y cuando fluye más despacio, das más oportunidad de que se recargue, ¿no? Lo que quieres hacer es disminuir el agua que escurre y aumentar el agua que se puede recargar. Y pues eso también tiene características del suelo que se tienen que tener en cuenta, porque el suelo también se satura y el movimiento dentro del suelo y las rocas tiene diferentes velocidades dependiendo de la pendiente y de muchas otras cosas. Entonces, hay varios criterios que hay que tener en cuenta al momento de considerar eso para recargar el acuífero, pero pues sí se puede usar el agua para otras actividades que no tienen que ver con agua potable y que pues, principalmente el agua de los techos es una muy buena opción para hacerlo. Y yo creo que ahí terminamos nuestra actividad. Muchas gracias.